Gracias, igualmente, buena tarde. Gabriela, muy buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten sus compañeros. Mientras... Abril, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Un minuto más, iniciamos, ¿eh? Sí, gracias, profesor. Janet, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Le quería comentar Dígame. que Aleida no va a poder entrar a la clase, que se disculpa porque tiene una reunión. Muy bien. Y luego, déjeme que Gabriela no tiene micrófono. Gabriela Torres. Sí, creo que sí. Muy bien. Y hay una compañera que se apellida Treviño, creo, y también no va a poder utilizar su micrófono. Muy bien. Gabriela Torres está conectada 2 veces. No sé si estará conectándose desde diferentes fuentes. Profe, soy Gaby Torres. Gaby Torres. Me conecté en el celular, pero a veces se corta. Entonces, también me conecté primero en el equipo de cómputo de mi trabajo. Y ahorita hice la prueba en el celular, pero hasta ahorita no se ha cortado. No se ha cortado, sí. Estoy atenta a su clase. Te tengo 2 veces. Muy bien, está bien, no te preocupes. Sí, gracias. No, de nada. Gracias, profe. Muy bien. Déjame abrir de una vez el archivo. Muy bien. Muy bien, voy a ir iniciando. De todas maneras, pues ya va a estar la grabación para adelantarme el tema de lo que es el estado de cambios de capital contable, que pues es un poquito, pues un poquito largo para poder entrar a lo que es el estado de flujos de efectivo y vamos a ver si podemos entrar a lo que es el ejercicio. Entonces voy a ir iniciando, ¿sí? Ahí, pues mientras se van conectando los demás compañeros. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo lo que son los estados financieros básicos. Ya vimos el día de ayer lo que es el estado de resultados, algo del contenido de la NIF B3 y lo que es el estado de situación financiera y algo del contenido de la norma de información financiera B6. Entonces, vamos a ver un poco del contenido de lo que es la norma de información financiera B4, que es el estado de cambios en el capital contable. Y una vez que terminemos, pues nos vamos a lo que es el estado de flujos de efectivo y vemos algo del contenido de la norma de información financiera B2 y nos pasamos rápidamente a un ejercicio para ver si podemos cuando menos ver la solución de un ejercicio. Y pues de ahí encargaríamos una tarea.
Ok, entonces pues vamos a iniciar con lo que es el estado de cambios de capital contable. Y como ya habíamos comentado, la norma de información financiera A3 es la que nos indica cuáles son las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Y aquí es donde se nos indica, ¿sí?, que se debe de elaborar un estado de cambios en el capital contable. Asimismo, bueno, pues también menciona que se debe de elaborar el estado de resultados, el estado de situación financiera. Sí, por lo tanto, el estado de cambios de capital contable es un estado financiero básico, hay que elaborarlo, ¿verdad? En el estado de variaciones de capital contable o de cambios de capital contable, en el caso de las entidades lucrativas, muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante un periodo determinado, ¿sí? Acuérdense que dijimos que para lo que son las entidades lucrativas, las aportaciones de los socios se convierte en su inversión, ¿sí? Y ellos esperan el retorno de esa inversión. Entonces, el estado de cambios de capital contable va a mostrar los cambios que sufrió esa inversión que hacen los accionistas durante un periodo determinado. Y también al estado financiero se le denomina estado de movimientos del haber social. Esto es otra forma de referirse a lo que es el estado de cambios de capital contable. También estado de variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas o estado de cambios en el patrimonio social. Cualquiera de los nombres es un similar a lo que es el estado de cambios en el capital contable. Muy bien. La norma de la NISB 4 también fue aprobada para su emisión por parte del Consejo Emisor del CINIF en diciembre de 2011, para su publicación en 2011, pero su entrada en vigor se retrasó hasta el 1 de enero para que entrara en vigor junto con lo que es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Bueno, entonces los tres estados financieros entran en vigor a partir del 1 de enero para todas aquellas entidades cuyos ejercicios iniciaron a partir del 1 de enero de 2013. Muy bien. Las razones para emitir esta norma es que primero pues se emite para dar un sustento técnico a lo que es la presentación del estado de cambios de capital contable, dado que igual que el estado de resultados y el estado de situación financiera, no había una norma específica, sino que esta se hacía de acuerdo a lo que mencionaban la norma de información financiera A3, A5 y A7. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es las razones por las cuales se emite la norma y las principales características de lo que es el estado de cambios de capital contable es que es una conciliación entre los saldos iniciales y saldos finales de los rubros que componen el capital contable, es decir, los rubros que tienen que ver con el capital aportado y el capital ganado. Y también, en su caso, según corresponda, los ajustes retrospectivos por cambios contables y correcciones de errores que afectan los saldos iniciales de cada uno de los rubros de capital contable. Entonces, estos ajustes retrospectivos, pues se refiere a aquellos errores, omisiones, que se hayan detectado y que afecten el saldo inicial del estado de cambios de capital contable. Entonces le llamamos ajustes retrospectivos porque primero habrá que ajustar el saldo inicial para poder determinar los saldos finales del ejercicio. Muy bien, el estado de cambios de capital contable presenta en forma segregada los movimientos de los propietarios relacionados con su inversión en la entidad. Entonces, se deben de presentar en forma segregada sus aportaciones, ya sea directamente al capital social por la suscripción de acciones o para aportaciones para futuros aumentos al capital social, etcétera. También se detallan los movimientos que se hagan de las reservas y el resultado integral en un solo renglón. Sí, se presenta en un solo renglón, pero desglosado en todos los conceptos que lo integran. Tanto la utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y la participación en los otros resultados integrales de otras entidades. Entonces, esto es
parte de lo que es el estado de cambio de capital contable, que lo que son los conceptos, bueno, pues se presentan de forma desglosada. Luego, las bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración del estado de cambios de capital contable es la NIF A3, que es donde se especifica que el estado de cambios de capital contable es un estado financiero básico. La NIF A4, que da características cualitativas al estado de cambios de capital contable. También la norma de información financiera A5, que es el que me dice cuáles son los elementos básicos que debe de contener el estado de cambios de capital contable, el cual pues los clasifica en movimientos de los propietarios, en creación de reservas y en utilidad o pérdida integral. Estos son los elementos del estado de cambio de capital contable. La NIF A7, que nos habla sobre la presentación y revelación, dado que establece el requerimiento para las entidades de presentar el estado de cambios en el capital contable. Entonces, esas son las normas del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de lo que es la norma de información financiera B4. Al igual que el estado de situación financiera, el estado de cambio de capital contable se puede presentar en forma de reporte y se puede presentar en forma de cuenta. Muy bien. Voy a pasar al siguiente. El objetivo de la NIF B4 es establecer las normas generales para la presentación, para estructura del estado de cambios de capital contable, así como los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. Normas generales de revelación. Esto con el propósito de promover la comparabilidad. Este es un concepto básico de los estados financieros. Lo que es la comparabilidad de la información financiera entre distintas entidades. Ya sea que vayamos a comparar la información con información financiera de periodos anteriores o con entidades diferentes. Muy bien. A ver aquí. Ok. Muy bien, entonces eso es el objetivo de lo que es la norma de información financiera B4. El alcance, las disposiciones de esta norma, pues son aplicables a las entidades lucrativas, ¿sí?, que emiten estados financieros en los términos establecidos de la NIF A3. ¿Okay? Las entidades con propósitos no lucrativos no se encuentran comprendidos dentro del alcance de esta norma, ya que dichas entidades no emiten un estado de cambio de capital contable. Ya mencionamos que las entidades con propósitos no lucrativos no tienen un patrimonio, ¿sí? No hay una inversión de los socios, sino que el capital que se recauda es un capital que se debe de utilizar para la realización de su objeto social. Y también la NIF B4 no trata normas particulares de reconocimiento inicial ni posterior, y tampoco lo que es la evaluación de las partidas que se reconocen como capital contable, ya que el reconocimiento inicial y posterior y lo que es la evaluación de las partidas que integran el capital contable, estas se tocan en otra serie de normas. ¿Okay? Entonces, esto es el alcance de la NIF B4. Algunos aspectos generales de lo que son las normas de presentación es que, bueno, en base en lo que es el párrafo 10 de la NIF A7, que es presentación y revelación, para cumplir con las normas de información financiera, una entidad lucrativa debe presentar los estados financieros básicos establecidos en la NIF A3. Entonces, para darle cumplimiento a lo que es la presentación y revelación, las entidades deben de emitir los estados financieros establecidos en la NIF A3
que ya lo habíamos comentado, es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio de capital contable y lo que es el estado de flujos de efectivo. Entonces, son obligatorios para aquellas entidades que menciona lo que es la NIF A3, elaborar estos estados financieros considerados como básicos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me voy a ir un poquito rápido. No, profesor. Muy bien, entonces vamos a avanzarle. La información que contiene el estado de cambios de capital contable debe ser útil. Este es un concepto, una característica cualitativa indispensable para los estados financieros. Entonces, esta información debe ser útil al usuario de la información financiera para comprender los movimientos que afectaron el capital contable de una entidad en el periodo. ¿Okay? Y el capital contable representa para los propietarios de una entidad su derecho, esto es importante, esto anótelo por ahí, representa su derecho sobre los activos netos de esta misma, mismos que ejercen mediante su reembolso o el decreto de dividendos. ¿Okay? Entonces, esto es el capital contable, esto es lo que representa el capital contable para los propietarios de una entidad lucrativa. Su aportación son los derechos que tienen sobre los activos netos de la sociedad, ¿sí? Eso quiere decir que si algún socio se quiere retirar de la sociedad, entonces a él le corresponderían un monto sobre los activos de la empresa correspondiente a lo que es el valor de su participación en la empresa. Eso sería su reembolso. O también a lo que es el retorno de la inversión que se da a través de lo que es el decreto de dividendos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que dice la norma que representa el capital contable para los propietarios de una entidad lucrativa. ¿Ok? Profesor, Dígame. si un socio se quiere retirar de la empresa, de la sociedad, ¿tiene que esperar hasta el 31 de diciembre que ya esté toda la información para poderse retirar o se puede retirar en cualquier momento del año? No, se puede retirar en cualquier momento. Ok, gracias. Uh-huh. Muy bien. Sí, no es necesario esperarse hasta el final del ejercicio. Sí, esperar los resultados. El retiro de los socios, pues básicamente se hace con lo que es la cesión de los derechos de sus acciones. ¿Okay? Bueno, entonces, pero es así, ¿verdad? No es necesario que el socio espere hasta entonces, ¿verdad? Claro que hay ciertas restricciones, ¿verdad? Para pues, hacer esa situación. No es nada más decirle a la empresa, oye, ¿sabes qué? Aquí están tus acciones, dame mi dinero, sino que o la entidad o alguna otra persona las tendrá que adquirir. Es decir, tendrá que haber una cesión de esas acciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Gracias, profe. Sí, de nada. El estado de cambios en el capital contable debe demostrar una conciliación, ya habíamos comentado, una conciliación entre los saldos iniciales y finales del periodo de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable. ¿Okay? Entonces, básicamente esa conciliación tiene que ver con lo que es, déjame ver si lo puedo escribir rápido, lo que es el saldo inicial, aquí vamos a ponerle saldo inicial, más lo que son los aumentos, más aumentos, menos disminuciones. Qué fea letra. Y eso es igual a lo que es el saldo final. Saldo final.
¿Ok? Esto es la conciliación. Que esto es saldo inicial con los aumentos y disminuciones sea igual al saldo final. ¿Ok? Entonces, bueno, en términos generales y no limitativos, los principales rubros que integran el capital contable son los siguientes. Es decir, los rubros tanto del capital aportado como el capital ganado, como mínimo, debe de contener lo que es el capital contribuido, ¿sí? Capital contribuido que se conforma por las aportaciones de los propietarios de la entidad, las aportaciones directas al capital social, también aportaciones para futuros aumentos al capital social, la prima pagada en colocación de acciones. Eso es lo que es el capital aportado. El capital social es directamente a lo que es la suscripción de los títulos de capital. No se reembolsa hasta que no haya una salida del accionista. Las aportaciones para futuros aumentos de capital social. Estas aportaciones son aportaciones provisionales, ¿sí? Estas sí se pueden reembolsar o se pueden capitalizar, es decir, que se pueden cambiar de aportaciones para futuros aumentos en un aumento ya real del capital social, es decir, en más participación de los socios sobre el capital social. Y lo que es la prima pagada en la colocación de acciones o en suscripción de acciones es un adicional que se paga sobre el valor de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, nuevos socios, en el caso de que la empresa tenga ya utilidades generadas, entonces los nuevos socios tendrán que pagar el valor nominal de las acciones más una prima adicional por la colocación de las acciones o por la suscripción de las acciones. Eso es en cuanto a lo que es el capital contribuido, y el capital ganado se conforma principalmente por las utilidades y las pérdidas que genera la operación y los resultados integrales acumulados y lo que son las reservas. Esos son los conceptos de lo que es el capital ganado. Entonces, prácticamente las utilidades y las pérdidas que se agregan al capital ganado son resultados retenidos, ¿sí? La empresa los va a retener, los va a reinvertir en la operación del negocio y posteriormente pues hará la utilización de esos resultados. Muy bien, eso es lo que es el capital ganado. Entonces, el capital contable está conformado por lo que es el capital contribuido y lo que es el capital ganado. Y también, tratándose de estados financieros de diversas entidades juntas, ¿sí? Es decir, cuando es un grupo de empresas, los movimientos presentados en el estado de cambios en el capital contable deben presentarse detallados en los importes que correspondan primero a la participación controladora, es decir, esta participación controladora es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a la controladora. ¿Ok? Y la otra parte es la participación no controladora. Esta es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos de la controladora. Entonces, cuando los estados financieros, la información de los estados financieros es una información consolidada, es decir, que es la información de todas las entidades que conforman el grupo. El capital contable va a estar clasificado en lo que es la participación controladora y la participación no controladora. Entonces, aquí estamos hablando de empresas subsidiarias y de una empresa controladora, ¿sí? Eso quiere decir que, a ver si más o menos me entiende,
haga de cuenta que esta es la empresa controladora, ¿sí? Y el grupo de empresas está conformado también por la empresa B, la empresa C y la empresa D. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el capital social de la empresa A pertenece 100% a los socios de la empresa A. ¿Ok? Así. Y estas empresas que pertenecen al grupo, ¿sí? Que son el conjunto de empresas subsidiarias. Estas son empresas subsidiarias. Subsidiarias. Así, ok. El capital social de estas empresas, un porcentaje, ¿sí? Pertenece a lo que es la empresa controladora, que tiene que ser, me parece que más del 80%, ¿sí? Del capital social, está en manos de lo que son los socios de la empresa controladora. ¿Ok? Y el resto, pues son dueños que son distintos a la empresa controladora. ¿Ok? Entonces, para que la empresa A pueda considerarse controladora de la empresa B, C y D, entonces esta debe de poseer cuando menos más del 80% del capital social de las empresas subsidiarias. Eso quiere decir que las empresas subsidiarias se quedan con un capital social del 20% que pertenece a dueños que son distintos de los dueños de la empresa controladora. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando la información es de diversas entidades que forman un grupo, entonces la información es una información consolidada y el capital contable está conformado por la participación controladora, es decir, el capital contable de la participación controladora y lo que es el capital contable de la participación no controladora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería para estados financieros consolidados. Y en el caso de la estructura del estado de cambios de capital contable, primero se debe presentar en forma segregada por periodos los importes relativos primero a los saldos iniciales del capital contable, los ajustes por aplicación retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores, los saldos iniciales ajustados, los movimientos de los propietarios, los movimientos de las reservas, los resultados integrales o el resultado integral, y eso es igual a los saldos finales de capital contable. ¿Okay? Entonces, iniciamos con lo que son los saldos iniciales, ¿sí? Si hay ajustes retrospectivos, estos se aplican a estos saldos iniciales y se determinan los saldos iniciales ajustados, a los cuales les vamos a sumar los movimientos de los propietarios, de reservas, el resultado integral, y esto va a ser igual a lo que es el saldo final. ¿Ok? Prácticamente esto es el estado de cambios de capital contable. Disculpen. Muy bien. Entonces, se presentan en forma segregada, pues los importes relativos a todos estos movimientos. Los saldos iniciales del capital contable, pues son los valores iniciales del periodo. Por ejemplo, los valores al 1 de enero del presente año. Luego, los ajustes por aplicación retrospectiva por cambios contables y corrección de errores. Estos se deben de presentar los ajustes retrospectivos de acuerdo a la NIS B1, que habla sobre lo que son los cambios contables y corrección de errores. Y eso determina lo que son los saldos iniciales ajustados. ¿Okay? Entonces, a los saldos iniciales le aplicamos los ajustes por aplicación retrospectiva. Y eso nos va a dar lo que son los saldos iniciales ajustados, que es el resultado de la suma
algebraica de los saldos iniciales, del capital contable y los ajustes por aplicación retrospectiva. Luego, los movimientos de propietario. Aquí se muestran los movimientos que llevan a cabo los propietarios de una entidad en relación con su inversión. El capital contable, ya dijimos, representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos de la sociedad. ¿A qué le llamamos los activos netos de la sociedad? Perdón, le llamamos activos netos a la diferencia del activo menos el pasivo. Esos serían los activos netos de la sociedad. Y la diferencia entre el activo menos el pasivo, pues es igual al capital. ¿Ok? Eso serían los derechos de los propietarios sobre el activo neto de la sociedad. El activo neto de la sociedad es la diferencia entre los activos totales menos los pasivos. Por eso es que si aumentan las deudas de la empresa, entonces disminuyen los derechos de los propietarios sobre el activo neto de la sociedad. Si aumenta el capital, entonces aumentarán los derechos de los propietarios sobre el activo neto de la sociedad. Muy bien, entonces por lo tanto, las afectaciones al capital contable por parte de sus propietarios representan el ejercicio de dicho derecho. ¿Ok? Entonces, prácticamente los movimientos que se están dando en lo que es el estado de cambio de capital contable, pues son afectaciones a estos derechos que tienen los socios sobre los activos netos de dicha entidad. Los movimientos de los propietarios que son más comunes son los siguientes: lo que son las aportaciones de capital, que son recursos entregados a una entidad por sus propietarios, los cuales representan aumentos de su inversión. Las aportaciones representan aumentos de su inversión y, consecuentemente, pues el aumento del capital contable. Los reembolsos de capital son recursos entregados por la entidad a los propietarios, que es producto de la devolución de sus aportaciones, por lo que representan una disminución de su inversión y, por consecuencia, una disminución del capital contable. Y también lo que es el decreto de dividendos, que son distribuciones de las utilidades netas a los propietarios de la entidad. Y, obviamente, estos disminuyen el capital contable. Generalmente, el decreto de dividendos se realiza sobre lo que son las utilidades retenidas. Por eso es que pues, se disminuye lo que es el capital contable. Y acuérdense que los dividendos, pues no es otra cosa más que una segregación de lo que son las utilidades que tienen los socios dentro de la empresa que ya se generaron, ¿sí? Y sobre eso se hace lo que es el decreto de dividendos. Por eso es que pues eso va a disminuir lo que es el capital contable de la entidad. Luego, las capitalizaciones son asignaciones al capital social provenientes de otros conceptos de capital contable, tales como la prima pagada en colocación de acciones, ¿sí? O las utilidades netas acumuladas, que se conocen como dividendos en acciones. ¿Okay? Estos dividendos en acciones no es otra cosa más que la capitalización de las utilidades que ya están acumuladas y que la empresa decide ya no manejarlas como utilidades acumuladas, sino que éstas se conviertan en más participación de los socios dentro del capital social de la empresa. Por lo tanto, todos estos movimientos entre rubros del capital contable, bueno, son traspasos entre rubros de capital contable, por lo que no modifican el valor total de este. Es decir, cuando hablamos del concepto de capitalización, es porque le vamos a sumar al capital social algún concepto del capital contable. Si son utilidades retenidas
que se van a transformar en más participación de los socios. Lo único que sucede es que disminuye una parte de las utilidades retenidas y por otro lado aumenta el capital social. O también las primas pagadas en colocación de acciones que se convierten en más participación. Se disminuye la cuenta de primas pagadas en colocación de acciones o por suscripción de acciones y aumenta el capital social. Entonces, como hay una cuenta de capital social que va a disminuir y una cuenta de capital contable que va a disminuir y una cuenta de capital social que va a aumentar, entonces ese movimiento, como es entre cuentas de capital, no significan ni un aumento y tampoco una disminución de lo que es el capital contable. Eso es una capitalización. Ahora, en el caso de los cambios en la participación de la controladora, que no implican una pérdida de control, los cuales representan modificaciones en la participación de las subsidiarias consolidadas. Les comentaba que para que la empresa pueda ser una empresa controladora de una empresa subsidiaria, pues debe de tener cuando menos el 80% del capital social. Entonces, si hay un aumento de esa participación, entonces no hay pérdida del control de la entidad controladora. Asimismo, si se tiene el 95% del capital social de una empresa subsidiaria y baja hasta el 80%, entonces esa disminución tampoco implica una pérdida del control. Pero ya si la disminución de la participación en el capital social de una empresa subsidiaria baja más allá de ese mínimo, entonces sí hay una pérdida de control por parte de la empresa controladora. Entonces, también son otros los movimientos de los propietarios. Por lo tanto, la entidad debe mostrar en forma separada los movimientos que corresponden a contribuciones de propietarios de la entidad, de los que son distribuciones de la entidad a los propietarios. Es decir, no deben demostrarse en forma neta. Si hay un socio que va a ceder parte de su participación en el capital social de una entidad y por otro lado va a percibir dividendos de utilidades que ya están acumuladas, entonces ese movimiento, aunque es el mismo socio, no se puede compensar uno con otro, porque los dos son movimientos totalmente diferentes, aunque sea un movimiento relacionado a una misma persona. Entonces, lo que sea una disminución tendrá que registrarse como una disminución y lo que sea un aumento tendrá que registrarse como un aumento. ¿Ok? Luego, los movimientos de las reservas. La entidad debe mostrar en este renglón los importes que representan aumentos o disminuciones a las reservas de capital. Y las reservas son importes de resultados acumulados, segregados por disposiciones legales o por los propietarios para cumplir con fines específicos. ¿Ok? Entonces, dice ahí que tenemos reservas que están establecidas por disposiciones legales. Por ahí tenemos una disposición, ¿sí?, que nos dice que tenemos que formar una reserva, la cual usted lo vio en su materia de contabilidad de sociedades, ¿sí?, cuando vio contabilidad de sociedades, que vio la constitución de las sociedades, ¿sí? Por ahí la Ley General de Sociedades Mercantiles indica que de todas las utilidades que generen las sociedades se debe de separar cuando menos el 5%, ¿sí?, para formar lo que es la reserva legal, hasta que esta reserva legal sea igual a la quinta parte del capital social, ¿sí? Cuando esa reserva legal llega a significar un importe que es igual a la quinta parte del capital social o al 20% del capital social, entonces la empresa ya no tiene obligación de seguir separando o segregando utilidades acumuladas para aumentar la reserva legal. Pero también la ley
la misma ley de sociedades mercantiles dice que si la empresa tiene necesidad de formar otro tipo de reservas, puede formar las reservas que considere necesarias, ¿ok? Entonces, las reservas de capital son segregaciones de lo que son las utilidades acumuladas, ¿ok? Luego, el resultado integral. Profesor, Dígame. disculpe, lo de las reservas, ¿es tanto para sociedades lucrativas como no lucrativas o nada más para las lucrativas? Es para las lucrativas. Ok, gracias. ¿Sí? Acuérdese que la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues es para sociedades mercantiles, ¿sí? Para las sociedades no mercantiles, pues hay su correspondiente ley, ¿verdad? Ah, ok, es cierto, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, pero eso son las reservas, ¿verdad? Las reservas no es otra cosa más que una segregación de utilidades que ya están acumuladas en la empresa. Acuérdense que en las empresas, pues manejamos una cuenta que se llama utilidades acumuladas, ¿verdad? O resultados acumulados. Entonces, de ahí es donde se van a segregar las utilidades para formar o para incrementar las reservas, ¿sí? Permítame un segundo porque está dando un poquito de alergia. No se mueva, no me tardo mucho, ¿eh? Muy bien, disculpe la interrupción, pero ya parecía que estaba llorando, ¿eh? Bien, ok, bueno, esos son los movimientos de las reservas y lo que es el resultado integral, se debe presentar en un único renglón, lo que es el resultado integral desglosado en los siguientes componentes, lo que es la utilidad o pérdida neta, lo que son otros resultados integrales, agrupados o detallados según se opta en la presentación del estado de cambio de capital contable, y lo que es la participación en los otros resultados integrales de otras entidades, así como en asociadas o inversiones en negocios conjuntos. Muy bien, eso es en cuanto a lo que es el resultado integral. Y por último, los saldos finales del capital contable se determinan por la suma de los saldos iniciales ajustados de cada uno de los rubros de capital contable más los movimientos de propietarios, los movimientos de reservas y lo que es el resultado integral. Entonces, prácticamente lo que le acabo de mencionar fue lo que vimos casi al principio, antes de empezar con estas características de los movimientos de lo que es el estado de cambios de capital contable. Dijimos, es una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales. Entonces, lo que acabamos de mencionar ahorita, pues son el saldo inicial más sus ajustes retrospectivos a los saldos iniciales, más todos aquellos movimientos de los propietarios y la suma de esos saldos iniciales más los movimientos, pues representa lo que es el saldo final del capital contable. ¿Okay? Algunas normas de revelación, independientemente de lo requerido por otras normas de información financiera particulares, en relación al capital contable, se debe de revelar en notas a los estados financieros lo siguiente, es decir, debemos hacer la referencia en notas adicionales, primero, por el importe de los dividendos distribuidos en el periodo, la forma en que fueron pagados, así como el dato del dividendo por acción. Entonces, estos dividendos distribuidos, acuérdense que tiene que haber un acta de asamblea, ¿sí? En donde se decrete lo que es
la distribución de esos dividendos, y en esa misma acta se debe de establecer cuánto es el monto de los dividendos que se van a distribuir y también cuál es el programa de pago que se va a establecer para hacer el pago de esos dividendos, ¿sí? Así como lo que es el dividendo por acción. Cuando las empresas decretan dividendos, pagar dividendos a sus tenedores de acciones, pues el pago no se hace en forma inmediata, ¿verdad? No se decretan los dividendos y se dice, bueno, el lunes pagamos, ¿verdad? No, se tiene que hacer un programa para lo que es el pago, porque en ocasiones, pues las empresas no tienen cientos de acciones, sino que tienen millones de acciones. Entonces, lo que se hace es que, pues, se elabora un programa para hacer lo que es el pago de esos dividendos. Se tiene que generar primero un pasivo y luego ya conforme a ese programa de pagos, pues se va descargando ese pasivo. Muy bien. Entonces, eso lo tenemos que revelar en una nota adicional a los estados financieros. También debemos de revelar lo que es el importe de dividendos preferentes acumulativos por pagar. Acuérdese que en el capital social tenemos dos tipos de acciones, o la empresa puede tener dos tipos de acciones. Puede tener acciones comunes u ordinarias y también puede tener acciones preferentes. Si la empresa tiene acciones comunes, estas están sujetas a que la empresa tenga utilidades para poder percibir dividendos. Pero si tiene acciones preferentes, acuérdense que las acciones preferentes participan de los dividendos de las utilidades en forma preferente. Es decir, primero se debe de pagar a los propietarios de acciones preferentes el dividendo correspondiente y luego se paga a lo que son los dividendos a los propietarios de acciones comunes u ordinarias. Pero si no hay utilidades, se debe de registrar lo que es el dividendo preferente que le corresponde a los propietarios de acciones preferentes por el ejercicio correspondiente. ¿Ok? Entonces, se debe de generar un pasivo, ¿sí? Por aquellos dividendos que se acumulan y quedan pendientes de pago para los accionistas propietarios o tenedores de acciones preferentes. ¿Okay? Entonces acuérdense que las acciones preferentes participan en los dividendos independientemente de que la empresa genere utilidades o no las genere. Y también se debe de revelar en notas adicionales lo que es el propósito de las reservas creadas en el periodo. Acuérdense que dijimos que hay una reserva de carácter estatutaria, de carácter legal, que es la reserva legal, y de ahí la empresa puede formar las reservas que considere necesarias, pero si crea una reserva diferente a lo que es la reserva legal, que es un fondo de protección a terceros de la sociedad, entonces la empresa tendrá que aclarar cuál es el propósito de la creación de dicha reserva, ¿sí? Si es una reserva de carácter contractual, es decir, que cubra los requisitos establecidos en los contratos colectivos de trabajo, si son reservas para lo que son jubilaciones o reservas para contingencias. Entonces, en notas a los estados financieros tendremos que revelar cuál es el propósito de la reserva que ha creado la empresa, ¿sí? Y cuál es la intención, cuáles son las formas en cómo se va a hacer la segregación de utilidades, cuántos van a ser los montos y hasta qué monto se va a estar separando utilidades para formar dichas reservas. ¿Ok? Luego, bueno, esto ya es la presentación
de lo que es el estado de cambios de capital contable. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario? Muy bien. Ok, entonces, fíjese bien, esta es la presentación de lo que es el estado de cambios de capital contable. Nomás vamos a ver esto rápidamente. Esto es un ejemplo de la presentación del estado de cambio en el capital contable, segregando los componentes de los otros resultados integrales. Aquí dice, segregando los componentes de los otros resultados integrales. Entonces tenemos, en esta parte, van los movimientos, ¿sí? Aquí están los saldos iniciales, y aquí están los ajustes retrospectivos. Estos se suman o se restan de acuerdo al ajuste que se vaya a hacer, y eso nos va a dar los saldos ajustados, ¿sí? Se hacen la suma o la resta de esos movimientos y tenemos los saldos que serían los saldos iniciales del ejercicio inmediato anterior y serían los saldos iniciales para el ejercicio de actual, ¿verdad? Estos ya serían los movimientos de los propietarios y estos serían los saldos al 31 de diciembre del ejercicio actual. Al final, este total de capital contable es el total de capital contable que aparece en el estado de situación financiera. Entonces dice aquí que es un estado de cambio de capital contable. Aquí están sus saldos iniciales, aquí están sus movimientos y aquí está el saldo final. Y este está separado, segregando lo que es la participación de otros resultados integrales, ¿sí? Tenemos lo que es el capital social, las utilidades acumuladas, el resultado por conversión de operaciones extranjeras, la evaluación de coberturas de flujo de efectivo, la participación en los otros resultados integrales, y todo esto es la participación de la controladora. A esto le sumamos la participación no controladora y esto es igual al capital contable. ¿Sí? Entonces, pues no tiene mucha ciencia, realmente son muy pocos movimientos los que se hacen al capital contable, porque acuérdense que pues esto es el patrimonio de los socios, ¿sí? Esto es el derecho que tienen sobre el activo neto de la sociedad. Entonces, bueno, pues esta es una de las formas de presentar lo que es el estado de cambios de capital contable. Me voy a ir rápido porque quiero ver el estado de flujos de efectivo. Esta sería otra forma. ¿Sí? Esto sería agrupando los otros resultados integrales. Aquí están agrupados. Entonces sería el capital social, las utilidades acumuladas y eso sería igual a la participación de la controladora más la participación no controladora de la, y la suma sería igual al capital contable. ¿Okay? Y pues los movimientos pues serían prácticamente los mismos, ¿verdad? Los saldos al primero del ejercicio inmediato anterior, sus ajustes retrospectivos, sus saldos iniciales ajustados, los movimientos del ejercicio inmediato anterior, los saldos finales del ejercicio inmediato anterior, que serían los saldos iniciales, más el movimiento de los propietarios durante el ejercicio actual. Y esto sería igual al saldo al 31 de diciembre del ejercicio actual. Muy bien. Esto es la revelación de los otros resultados integrales. No nos vamos a meter a eso. Pues estos son antecedentes. También me lo voy a pasar porque pues se los van a mencionar ahí en contabilidades avanzadas. Esto ya lo vimos. Muy bien. Ahí vamos a dejar lo que es el estado de cambios de capital contable. Y ahora, perdón,
nos vamos a lo que es el estado de flujos de efectivo, cuya normatividad se encuentra en lo que es la norma de información financiera B2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, del estado de cambios de capital contable no vamos a hacer ningún ejercicio, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar. Del estado de flujos de efectivo, bueno, vemos un poquito lo que dice la norma. Esta también está un poquito larguita. No lo vamos a meter mucho aquí en la norma para poder llegar al ejercicio en esta hora que nos falta. Muy bien, entonces, la norma tiene como objetivo establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero. Estado financiero básico, ¿verdad? Acuérdense que también es un estado financiero básico. La NIF B2 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en noviembre de 2007 para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2008. Entonces, este es un estado financiero que ya tiene pues más tiempo. Luego, las razones para emitir lo que es la norma de información financiera B2 es la siguiente, o son las siguientes. Primero, anteriormente al estado de flujos de efectivo, elaborábamos un estado que se llamaba estado de cambios en la situación financiera, que básicamente, pues elaborábamos 3 estados de cambio. Este era el estado de cambios en la situación financiera, pero también elaborábamos uno de cambios del capital de trabajo y otro, que también tenía que ver con los movimientos de lo que era el movimiento neto de las cuentas del capital de trabajo. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué sucedía con este estado de cambios en la situación financiera? De que los cambios en la estructura financiera mostraba esos cambios, pero no podían identificarse con lo que era la generación o aplicación de los recursos del efectivo en el periodo. Es decir, lo presentaba en términos netos. Decía cuánto era el total del recurso que se había generado y cuánto era el total del recurso que se había aplicado. Pero no había forma de identificar cuáles eran los conceptos que generaban el recurso del efectivo y cuáles habían sido aquellos conceptos en donde se había aplicado el recurso del efectivo. Y también en un entorno inflacionario, no se eliminan los efectos de la inflación del periodo reconocido en los estados financieros, sino que se presentaba en valores actuales, entonces no se daba por ahí lo que era el efecto de los índices inflacionarios en la información financiera. ¿Okay? Se presentaba en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del periodo. Entonces, no importaba cuáles habían sido los efectos inflacionarios o deflacionarios, según sea el caso, sino que, bueno, pues se presentaban en unidades monetarias de poder adquisitivo. Ahora con el estado de flujos de efectivo, aquí se muestran las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el periodo. Es decir, aquí ya desglosamos lo que son las actividades que realiza la empresa y se puede identificar cuáles son las actividades que nos generaron un flujo de efectivo y cuáles fueron las actividades en donde la empresa aplicó sus recursos de efectivo. Entendiendo que la necesidad de información de los usuarios de la información financiera, los que tienen participación en la dirección de las empresas, es saber qué es lo que pasa con el efectivo, ¿sí? Por eso este estado de flujos de efectivo es un estado financiero, aparte de que es dinámico, ¿sí? Es un estado financiero que es muy socorrido por la administración de la empresa, porque esta nos va a indicar dónde es donde se está originando el recurso del efectivo y en dónde es donde lo está aplicando la empresa, ¿sí? Ya que el estado de situación financiera
me dice nada más cuánto quedó de efectivo, pero no nos dice si realmente la empresa está generando flujos de efectivo durante el ejercicio. Y también, a diferencia del estado de cambios en la situación financiera, pues en un entorno inflacionario, antes de presentar los flujos de efectivo en unidades monetarias de poder adquisitivo, a la fecha del cierre del periodo se eliminan los efectos de la inflación del periodo reconocidos en los estados financieros. Entonces aquí podemos saber cuáles esos efectos de lo que son los índices inflacionarios, ¿sí? Podemos saber cuánto es lo que se está afectando, cuánto es lo que está afectando a lo que es el poder adquisitivo, lo que es el índice inflacionario. E incluso ustedes van a ver una materia que se llama reexpresión de estados financieros, que la debe de ver en octavo semestre, ¿sí? Ahí va a ver todo lo que son los efectos inflacionarios en la información financiera. Muy bien, entonces, bueno, esas eran las razones, o fueron las razones por las cuales se emitió la norma de información financiera B2. Los cambios, los principales cambios relacionados con los pronunciamientos anteriores es el cambio del estado financiero básico, cambia totalmente la forma de lo que es el estado financiero. Ahora es un estado financiero básico, es obligatorio para todas las entidades comprendidas dentro de lo que es la norma de información financiera A3. Y también cambia el enfoque del estado financiero. Ya no hay movimientos netos, sino que aquí los movimientos se determinan de acuerdo a las actividades que hace la empresa. Se reflejan los efectos de la inflación, cambia la estructura del estado financiero. Se puede elaborar a través de un método directo o a través de un método indirecto. El que vamos a utilizar es el método indirecto, porque clasifica más específicamente las actividades de la empresa. Hay más detalle en la información, obviamente, y también hay más revelaciones de información del estado financiero. Muy bien, entonces esos son los principales cambios con lo que había del estado financiero anterior, del estado de cambios en la situación financiera, ¿sí? Con lo que es el estado de flujos de efectivo. Ahora, las bases del marco conceptual que se utilizaron para elaborar esta norma, pues siguen siendo la norma, la NIF A3, lo que es la NIF A4. Ya sabe que la NIF A3 lo considera un estado financiero básico. Me dice que hay que elaborar un estado de flujo efectivo. La NIF A4 le da cumplimiento, le da características cualitativas, como lo que es comparabilidad, la posibilidad de predicción y confirmación, le da representatividad y lo que es información suficiente. La NIF A5, que me habla sobre lo que son los elementos básicos que conforman el estado de flujos de efectivo, así como la tipificación de dichos elementos, misma que se toma como base para la agrupación de los flujos de efectivos en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento, ¿sí? Esto es lo que nos ayuda el estado de flujos de efectivo, saber cuál es el flujo neto que generaron las actividades de la operación, es decir, lo que generó de efectivo la actividad principal de la empresa, lo que generaron sus actividades de inversión y también el flujo neto que se generó por actividades de financiamiento. ¿Okay? Y también, pues la norma de información financiera le da convergencia a nuestra norma local con lo que es la norma internacional de contabilidad 7, que es donde está comprendido lo que es el estado de flujos de efectivo. Así como lo que es la NIC 29, que nos habla sobre la información financiera en economías hiperinflacionarias. ¿Ok? Entonces, la norma de información financiera B2 está en convergencia con las normas internacionales de contabilidad 7 y 29. El objetivo de la NIS B2 es establecer las normas
generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico. ¿Okay? El alcance son aplicables a todas las entidades que emiten estados de flujo de efectivo en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. ¿Okay? Los aspectos generales de la NIF B2 muestra las fuentes y la aplicación del efectivo de la entidad en el periodo a través de lo que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces, este estado financiero me dice cuál fue el origen y cuál fue la aplicación que se hizo de los recursos del efectivo. Y también otro aspecto general de esta norma es que nos da a conocer cómo se genera el efectivo de la entidad. Pues obviamente lo importante es conocer cuál es el origen del efectivo, del recurso del efectivo. Esto nos permite evaluar la capacidad de la entidad para modificar los importes de los periodos de cobros y pagos, es decir, para saber si tenemos que modificar nuestras políticas del crédito y la recuperación de esos créditos, así como lo que es nuestras carteras de pago, con el fin de adaptarnos a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de recursos. También permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura financiera. También es útil para confirmar en el momento actual las predicciones hechas en el pasado respecto de los flujos de efectivo futuros. Esto prácticamente es que el estado de flujos de efectivo me sirve para comprobar todas aquellas predicciones que ya había hecho al inicio del ejercicio, como por ejemplo presupuestos de efectivos o proyecciones de ingresos, de costos y gastos. Mediante este estado financiero podemos evaluar si realmente las proyecciones que se hicieron al inicio del ejercicio pues estuvieron dentro de lo razonable o estuvimos muy por debajo de esos pronósticos o estuvimos por arriba de esos pronósticos, ¿sí? Entonces, pues es un elemento que tenemos para poder hacer una comprobación de la planeación que se hizo al inicio del ejercicio. La definición de términos que se utilizan en esta norma, pues son estos que vienen aquí, lo que es la actividad de la operación, la actividad de la inversión, financiamiento, lo que es el concepto de adquirido, adquisición, asociada, cliente, contrato, controladora, efectivo, entrada de efectivo, equivalente de efectivo, flujos de efectivo, método directo, indirecto, moneda de informe, operación extranjera, salida de efectivo, tipo de cambio histórico y valor nominal. Esto, póngale que lo va a consultar de tarea. Abrimos una tarea ahí en su plataforma del aula virtual. Consulta estos términos. No les han proporcionado las normas de información financiera, ¿verdad? Hola, profesor. No, todavía no. Y también comentaban por aquí en el grupo que si nos va a subir este material que está utilizando. Ya está lo que vimos ayer. Dice la compañera que lo que estamos viendo hoy no está. Ah, no, no, hasta que no lo acabemos. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a terminar, así es que pues nada más me faltaría este documento que estamos viendo. Y pues no tienen las normas, ¿verdad? Las normas de información financiera. ¿No? ¿No las tienen? No, profesor. ¿Nadie les ha pasado ese documento?
No te escuché. El libro de las normas de información financiera, nadie los tiene. Daniel, ¿vas a decir algo? No sé si... ¿Se escucha? A ver, ahora sí ya se escucha un poco. No, ya no escuchamos nada. Pues... No, Daniel, no te escuchamos ya. Sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Díganos. Yo iba a comentar que sí nos proporcionaron unas, pero eran en el 2020. Esas están bien, no hay problema. La definición de los términos pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Esa no va a cambiar. Ajá. Bueno, fíjese bien, pero es el libro de las normas, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, al final de ese libro de las normas de información financiera viene un glosario de la definición de términos de todas las normas, ¿ok? Entonces, esta lista de definición de términos de la NIS B2, pues la van a consultar directamente de ese glosario, por eso les preguntaba si tenían el libro de las normas. Al final viene el glosario, de ahí lo puede consultar, Ajá. ¿ok? Ok. Muy bien, entonces, bueno, no sé si se los puedas pasar a tus compañeros o tus compañeros también ya lo tienen. Sí. Perfecto, Si no está, se los paso. perfecto, muy bien. Pues al final del libro de las normas de información financiera, no importa que sea el de 2020, pues los términos siguen siendo los mismos. Viene el glosario de los términos que se utilizan en las normas de información financiera, y de ahí lo va a consultar. Para que entregue su trabajo, haga una hoja de presentación, le pone los datos de la escuela, de la facultad, le pone sus datos de la materia. Creo que sí, ahí están, ¿verdad? Nada más que no se ve nada, más bien si te acercaras poquito, ándale, ahí sí ya se ve un poco. Bueno, pues esos son, ¿verdad? Ahí buscan los términos y de ahí consultan. ¿Ok? Bueno, entonces, muchas gracias, Daniel. Entonces, nada más, por favor, le agregan una hoja de presentación a su trabajo, ¿sí? A la consulta que van a hacer, le ponen los datos de la escuela, los datos de la materia, el nombre de la tarea, que es una definición de términos, sus datos, nombre, matrícula, pónganle una fotografía para saber quiénes son, y hay que agregar la misión y la visión de la facultad. Y ya el contenido de su consulta. ¿Sí está claro? Si no, de todas maneras, ahí en la tarea, ahí le pongo la especificación de lo que tiene que entregar. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas con esa tarea? ¿No te escucho? ¿Qué fecha la entrega? Que si tiene fecha. ¿Que para qué fecha sería la entrega, maestro? La abrimos en este día y pues tiene hasta que se termine el curso, ¿verdad? Todas las tareas las voy a dejar hasta el final del curso. Las abrimos y le damos tiempo para que las vayan entregando. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero sí hágalas, ¿verdad? Con tiempo. Muchas gracias, profe. Muy bien. Ok, entonces, bueno, pues déjeme continuar con esto para ver si llegamos con el ejercicio. Podemos hacer uno. Muy bien, entonces esa es la definición de términos. Eso se lo dejo de tarea, no me detengo en eso. Algunas normas generales de lo que son las normas de presentación. ¿Cómo vamos a registrar los movimientos que generaron flujos de efectivo? Perdón.
tanto de entradas como de salida. Entonces, la norma dice que debemos de excluir del estado de flujos de efectivo aquellas operaciones que no afectaron los flujos de efectivo, es decir, que sí fueron un movimiento a la estructura financiera, pero que no afectaron lo que es el recurso del efectivo, es decir, no significaron ni una entrada de efectivo y una salida o una salida de efectivo, ¿ok? Y entonces me dice cuáles son esas actividades u operaciones que no debo de incluir. Y me dice que lo que sea la adquisición a crédito de propiedades, planta y equipo, por ejemplo, a través de esquemas de arrendamiento capitalizable, ¿sí? Estos activos que se adquieren a través de estos esquemas no generan una salida de efectivo, ¿sí? Porque lo que se hace es que los activos se van a adquirir a través de un contrato de arrendamiento con una empresa que tiene esa actividad, que son empresas de arrendamiento o empresas de leasing, ¿sí? Y entonces la empresa que va a proporcionar los recursos para la compra de esos activos, pues es la arrendadora, ¿sí? La arrendadora compra el activo con el proveedor y lo que hace es que va a ceder el uso y el goce de ese activo a la empresa, ¿sí? La empresa, aunque lo vamos a registrar, ¿sí? Las normas actualmente dicen que tenemos que registrar esos activos que se están utilizando a través de un esquema de arrendamiento, ¿sí? Y también debemos de reflejar lo que es el pasivo correspondiente. Pero no significan una salida de efectivo porque lo que se va a hacer es que el arrendamiento se va a capitalizar, ¿sí? Es decir, no le vamos a pagar a la empresa arrendadora, sino que con ese valor de ese arrendamiento lo vamos a aumentar al capital social y entonces ahora la arrendadora pues va a tener participación en la empresa. ¿Sí está claro? Entonces ese movimiento no va a generar una entrada o una salida de efectivo. Entonces, todas aquellas operaciones que tengan que ver con la adquisición a crédito de propiedades, planta y equipo que se hagan a través de este tipo de arrendamientos o financiamientos similares, ¿sí? No generan una entrada o una salida de efectivo. ¿Sí está claro? Entonces, lo único que se hace es que en vez de pagarle a la empresa arrendadora, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar participación en el capital de la empresa. ¿Ok? Otra de las operaciones que no generan un flujo de efectivo son las fluctuaciones cambiarias que están devengadas, pero no están realizadas. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar y esta está en una divisa extranjera, ¿sí? Pues las divisas extranjeras, acuérdense que el tipo de cambio tiene movimiento diariamente. La fluctuación puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Si es una cuenta por cobrar y el tipo de cambio va hacia arriba, pues se supone que vamos a tener un beneficio, ¿ok? Esas fluctuaciones se pueden devengar o se devengan diariamente, pero no significan una entrada de efectivo hasta que estas no están realizadas, es decir, hasta que no haga efectiva la cuenta por cobrar. ¿Sí está claro? Entonces, aunque haya esas fluctuaciones cambiarias, ¿sí? Por esos conceptos, puede ser una cuenta por cobrar, puede ser una cuenta por pagar. Mientras no estén realizadas, entonces la fluctuación cambiaria no genera una entrada de efectivo o una salida de efectivo. ¿Sí está claro eso? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Otro, los efectos por el reconocimiento del valor razonable. Esto es de lo que son los activos financieros y el valor razonable pues tiene que ver prácticamente con lo que es el valor de mercado que tienen esos activos financieros. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un instrumento financiero y su valor depende del movimiento en el mercado, ¿sí? Entonces, mientras yo no lo realice, ¿sí? Entonces yo no puedo reconocer
o la ganancia que tenga por ese reconocimiento de ese valor razonable, o la disminución que haya, o la pérdida que se obtenga por la disminución en el valor razonable de ese activo financiero. ¿Ok? Hasta que no se realice ese activo financiero, es decir, hasta que yo no venda ese instrumento financiero, pues no voy a saber si voy a obtener una ganancia o una pérdida. ¿Sí está claro? Bueno, eso es en cuanto a lo que son activos financieros, que pueden ser instrumentos financieros, pueden ser pues otros tipos de activos financieros, como pueden ser inventarios, o pueden ser otros activos, como por ejemplo aquellos que se llaman los commodities, que pueden ser desde metales, pueden ser granos, etcétera. También otra operación que no genera un flujo efectivo es la conversión de deuda a capital, ¿sí? Conversión de deuda a capital y lo que es la distribución de dividendos en acciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos cuando convertimos una deuda a capital? Que cuando yo tengo un acreedor y ya no le puedo pagar, o se me hace más fácil y más beneficioso que ese acreedor sea parte de mi sociedad, entonces esa deuda, en vez de pagarla, la convierto en una participación en el capital de la empresa. ¿Ok? Entonces, si le debo $1,000,000 de pesos a un acreedor, entonces me es más beneficioso que ese acreedor se convierta en mi socio, ¿sí? En vez de seguirlo teniendo como acreedor y tener problemas para pagarle. Entonces, lo que hacemos es que disminuimos una deuda o cancelamos una deuda y aumentamos una cuenta de capital. Entonces, no hay entrada de efectivo, simplemente es un movimiento contable, disminuye una cuenta de pasivo y aumenta una cuenta de capital. Lo mismo va a pasar con lo que son los dividendos en acciones, ya lo vimos ahorita. Aquí disminuye una cuenta de utilidades y va a aumentar la participación de los socios en el capital social. Capital social. ¿Ok? Entonces tampoco hay una entrada ni una salida de efectivo. Simplemente hay un movimiento contable entre dos cuentas de capital, ¿sí? Una es la disminución de utilidades retenidas que se convierten en dividendos, pero no hay pago a los socios, sino que lo que se hace es que se aumenta su participación en las acciones. Otra operación que no genera un flujo de efectivo es lo que es la adquisición de un negocio con pago en acciones, ¿sí? La adquisición de un negocio con pago en acciones. Es decir, que si vamos a adquirir otra empresa, lo que hacemos, en vez de pagarles con recursos en efectivo a los socios de esa empresa, lo que hago es que les pago con participación en mi capital social, ¿sí? Entonces, en vez de que yo haga un desembolso de efectivo, pues ahora los hago parte de los accionistas de la empresa. También lo que es el pago en acciones a los empleados. Generalmente esto se da entre lo que son las personas que están como directores, ¿sí? Como gerentes generales. En ocasiones, bueno, pues ¿cómo se dice? Los premios que se les dan al final del ejercicio, ¿sí? En vez de pagárselas en efectivo, pues se les hace el pago con acciones a los empleados. Entonces, en ocasiones, en las empresas de determinado tamaño, pues tenemos directores que, aparte de ser empleados de la empresa, pues también forman parte de la empresa, ¿sí? Es decir, forman parte de los socios de la empresa. Esa es, bueno, otra de las operaciones que no generan un flujo de salida de efectivo o de entrada de efectivo.
También lo que son las donaciones o aportaciones de capital en especie. Ya sabe que las aportaciones se pueden pagar de dos formas. O se pagan en efectivo o se pagan en especie, es decir, en bienes diferentes del efectivo. Si se pagan en efectivo, pues obviamente hay un aumento del capital social y hay un aumento a las cuentas de efectivo. Pero si se pagan con un bien diferente al efectivo, entonces lo único que va a haber es que va a aumentar una cuenta de activo, ¿sí? Puede ser desde una cuenta por cobrar, puede ser inventarios, puede ser un activo fijo, tangible o intangible. Entonces va a aumentar el activo y va a aumentar el capital de la empresa. Entonces, simplemente va a haber un movimiento contable, no hay un movimiento a lo que es el recurso del efectivo. Y también las operaciones negociadas con intercambio de activos. Esto prácticamente es un trueque, ¿sí? Yo tengo un proveedor o un acreedor al que le voy a comprar algún bien, pero en vez de pagarle con dinero, pues le pago también con otro bien, ¿ok? Y lo que son la creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable. Entonces, ya dijimos que las reservas son segregaciones de las utilidades. Muy bien, entonces todas estas operaciones no generan un flujo efectivo, entonces la norma dice que los debemos de excluir. No los vamos a considerar, ¿ok? Muy bien. Esto es la estructura básica de lo que es el estado de flujos de efectivo. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a determinar el flujo neto de las actividades de operación. Vamos a determinar el flujo neto de las actividades de inversión. Vamos a determinar el flujo neto de las actividades de financiamiento. A la diferencia o a la suma de estos tres conceptos va a ser igual a lo que es el incremento o la disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo del periodo. ¿Ok? Si hay algún cambio por efectos de alguna variable, ¿sí? Que modifique el valor del efectivo, entonces aquí lo vamos a sumar o lo vamos a restar. Le vamos a sumar el saldo inicial a movimiento neto de efectivo y eso nos va a dar el saldo final de efectivo. ¿Ok? Entonces, prácticamente esto es el estado de flujos de efectivo. Así es como lo vamos a determinar. ¿Ok? Dice la norma que se deben de presentar los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos de distintos cobros y pagos. No obstante, dichos flujos pueden presentarse en términos netos cuando se refiere a cobros y pagos procedentes de partidas en las que su rotación es rápida, su vencimiento es corto y son tal cantidad de operaciones en el periodo que sería impráctico presentarlas por separada. Entonces, por ejemplo, hablando de las cuentas por cobrar, si estamos en la cuenta de clientes, entonces ya sabe que las empresas pueden tener varios clientes, a veces tienen cientos de clientes, entonces presentar por separado cada uno de esos conceptos, pues no es práctico, ¿verdad? Entonces, pues hay que determinarlos en términos netos, ¿ok? Si no son muchos movimientos, pues se pueden determinar o se pueden presentar en términos brutos, ¿ok? Lo mismo pasa con las cuentas por pagar, ¿verdad? Los cobros y pagos en efectivo por cuentas de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad con el cliente, como tal, sin incluir otras actividades de con la entidad. Es decir, la entidad debe presentar los flujos de efectivo derivados de lo que es la cobranza a clientes netos de los descuentos o rebajas efectuados. Sin embargo, si dicho cliente también es proveedor, se debe presentar por una parte el flujo efectivo relativo a las operaciones como cliente y en forma separada lo que son los flujos de efectivo asociados a la proveeduría de bienes
o servicios. Entonces, estos cobros y pagos deben de reflejar lo que es la actividad con el cliente. Pero si el cliente a su vez es un proveedor, por un lado tenemos que reflejar lo que es el flujo de efectivo correspondiente a esa persona como cliente, y también debemos de presentar por separado el flujo de efectivo de esa persona como proveedor. ¿Ok? Los dos son flujos de efectivo diferentes. Uno es por un concepto que significa un recurso para la empresa, y el otro es por un concepto que significa una obligación para la empresa. ¿Ok? Y en cuanto a lo que son cobros y pagos de efectivo por cuentas de proveedores, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad con el proveedor como tal, sin incluir otro tipo de actividades con esta. Igual, ¿verdad? Si tenemos una cuenta de proveedores por el concepto de mercancías, pero si también tenemos otra actividad con este proveedor, se deben de presentar las dos actividades en forma separada. Muy bien, voy a continuar. Estas son algunas actividades de operación, ¿sí?, que se realizan. Prácticamente las actividades de operación, no las voy a mencionar todas, pero prácticamente tiene que ver con lo que es la actividad de la empresa, lo que tiene que ver con lo que es la generación del recurso del efectivo, lo que tiene que ver con su costo de producción, su costo de operación, y lo que es el movimiento neto de las cuentas de capital de trabajo. Y las, bueno, estas son todas, léalo por favor. Las actividades de inversión, pues tiene que ver con aquellas actividades en donde la empresa utiliza sus recursos excedentes de efectivo o utiliza los recursos de efectivo para poder hacer crecer a la empresa, y que tiene que ver con la adquisición primero de activos fijos. Puede ser la compra de activo fijo, pero también puede ser la venta de activo fijo. Puede ser la compra de títulos de deuda o títulos de capital, pero también los puede vender. Y lo que son sus partidas relacionadas, como lo que es los intereses que ganan las inversiones con títulos de deuda y los dividendos que se ganan por las inversiones con títulos de capital. Nos pasamos a las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento tienen que ver con las actividades que realiza la empresa para atraer flujos de efectivo a la empresa, que puede ser por dos vías. Uno, a través de la contratación de deuda, es decir, pedir préstamos, ¿sí? Y la otra es emitiendo títulos de capital. En el caso de lo que son los préstamos, la empresa pide el dinero prestado, pero posteriormente lo tendrá que pagar, y tendrá que pagar el costo de ese dinero. Lo cual quiere decir que ese dinero que se pide prestado, cuando se paga, se tendrá que pagar el costo representado en intereses. Y si es a través de la emisión de títulos de deuda, entonces una vez que se venden esos títulos al público inversionista, el público inversionista nos presta el dinero. Posteriormente habrá que devolverles ese dinero que nos están prestando, y también les tendremos que regresar los intereses correspondientes al rendimiento de su inversión. Y la otra es financiarse a través de lo que es la emisión de títulos de capital, es decir, la emisión de acciones. La empresa también, para financiarse, puede emitir acciones, las vende con el público inversionista nos presta su dinero, y posteriormente la empresa estará obligada a darle su participación correspondiente en las utilidades de la empresa. ¿Ok? Entonces, esas son lo que son las actividades de financiamiento. Bueno, esto también es. Ya dijimos la suma de lo que es el flujo de las actividades de operación, de financiamiento y de inversión.
si el saldo es positivo, entonces va a ser un incremento neto de efectivo. Si el saldo es negativo, entonces va a ser una disminución de efectivo del periodo. A eso le vamos a sumar o le vamos a restar los efectos por cambios en el valor del efectivo, ¿sí? Ya sea que sea por por los efectos de conversión a lo que hace alusión el párrafo 53 relativo a la conversión de los saldos y flujos de efectivo de sus operaciones extranjeras a la moneda de informe, o también por los efectos inflacionarios asociados con los saldos y flujos de efectivo de cualquiera de las entidades que conforman la entidad económica, y también los efectos en los saldos de efectivo equivalentes de efectivo por cambios en su valor resultante de fluctuaciones en el tipo de cambio en su valor razonable. Muy bien. Entonces, a este incremento o disminución neta de efectivo le sumo o le resto estos efectos por cambios en el valor del efectivo, y a eso le vamos a sumar lo que es el saldo inicial de efectivo, es decir, lo que la empresa ya tenía de efectivo al inicio del ejercicio, y el resultado tiene que ser el saldo final de efectivo o lo que nosotros tenemos en el estado de situación financiera como efectivo y equivalentes de efectivo. Ok, entonces esto es la explicación de la estructura. Y bueno, consideraciones adicionales. Tenemos estos conceptos de intereses y de dividendos, ¿sí? Las partidas no ordinarias, no, porque no vimos toda la norma, pero en el caso de los intereses, vamos a tener intereses que se van a generar por la inversión, ¿sí? Es decir, por la compra de títulos de deuda para generar una ganancia por intereses, y también vamos a tener dividendos por la compra de acciones de otras compañías para generar una ganancia en dividendos. Pero también vamos a tener intereses que se van a generar por el financiamiento a través de la contratación de créditos o la emisión de títulos de deuda. Y también vamos a tener dividendos que se van a generar por lo que es la emisión de títulos de capital o de acciones, ¿sí? Entonces, por un lado, si los intereses y los dividendos provienen de una inversión, entonces están a favor y la empresa los puede cobrar. Pero si los intereses y los dividendos provienen de un financiamiento, entonces esos intereses y dividendos van a estar a cargo de la empresa y la empresa los tendrá que pagar. ¿Ok? Entonces, esa es una observación. Entonces, tenemos intereses y tenemos dividendos que pueden provenir de la inversión o pueden provenir del financiamiento. ¿Ok? Muy bien. El procedimiento para elaborar el estado de flujo de efectivo lo vamos a hacer a través del método indirecto, porque según este método se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, o en su caso el cambio neto en el patrimonio contable. Dicho importe se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores, cobradas o pagados en el periodo actual, y por operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Asimismo, se ajusta por operaciones que están asociadas con las actividades de inversión o de financiamiento. Entonces aquí, con el método indirecto, vamos a presentar, por un lado, todo lo que son las actividades de operación, ¿sí? Las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y el método directo, bueno, aquí se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Ok? Es decir, todo lo que implica una entrada y todo lo que implica una salida de efectivo. Entonces, nosotros lo vamos a realizar por medio del método indirecto. ¿Ok? Bueno. Fíjese bien. Esto ya es el ejemplo.
Vamos a ver si podemos cuando menos llegar a la mitad de este ejercicio. Ejemplo de elaboración del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, para elaborar el estado de flujo de efectivo necesitaremos dos elementos. Uno son las operaciones que se realizaron durante el ejercicio y lo que son los estados financieros. Vamos a elaborar este ejercicio. La empresa se llama Química del Noreste. Perdón, Química del Norte. Aquí se fue una E. Muy bien. Es Química del Norte. Es el balance general comparativo el 31 de diciembre por el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 2 es el ejercicio actual y el ejercicio 1 es el ejercicio inmediato anterior. ¿Por qué se presentan en forma comparativa? Porque necesito determinar primero el movimiento neto de las cuentas de capital de trabajo y necesito determinar algunos conceptos en donde necesito lo que es el saldo inicial, por ejemplo, de los intereses a cargo, por ejemplo, de los impuestos por pagar, de los dividendos por pagar, de lo que son las utilidades retenidas. Entonces necesitamos la información de los saldos iniciales. ¿Okay? Y también necesitamos la información del estado de resultados por el ejercicio actual, que en este caso sería el ejercicio 2. ¿Sí? Estos son todos los datos del estado de resultados. Muy bien, entonces, y el otro son pues las operaciones que se realizaron durante el ejercicio 2, las cuales son, bueno, el dato de la depreciación del ejercicio, que fue de 170. Otro detalle, la información está en miles de pesos, es irrelevante utilizar toda la cantidad y para efectos de más fácil comprensión, pues la información está en miles de pesos. Eso quiere decir que, por ejemplo, el efectivo que son 80 pesos, pues prácticamente serán 80,000. ¿Ok? Entonces, bueno, para una comprensión más rápida, la información está en miles de pesos. Entonces, las operaciones que la empresa realizó durante el ejercicio 2 es el dato de la depreciación, que fueron 170 pesos, la amortización de la patente, creo que se cortó un poquito, ¿verdad? Sí, profesor, un poco. Sí, ¿verdad? Como que se está yendo la señal. Bueno. Ok, entonces voy a continuar hasta donde se pueda. Bien, entonces hay una amortización de la patente por 10 pesos. ¿Ok? Los intereses cobrados fueron de 20 pesos. Los intereses a cargo fueron 230. Se cobraron dividendos por 90 pesos. Se vendió un terreno en su valor en libros. Habrá que determinar cuánto fue el valor en libros del terreno que se vendió. Se vendió una máquina en 80 pesos. Tenía un costo al momento de la baja de 200 y una depreciación acumulada de 100. Y también se compró una máquina con tecnología avanzada por 250. Se adquirieron acciones de una empresa en forma permanente por 100 pesos, lo cual pues van a ser inversiones de largo plazo. Se obtuvo un préstamo bancario de largo plazo por 150 y se pagaron 30 pesos de obligaciones en circulación. También se emitieron acciones de capital por 300 pesos y se pagaron los dividendos. Entonces, algunos datos ya están aquí explícitos, ya están aquí el dato, otros los vamos a tener que determinar. Muy bien, entonces, dos elementos que necesitamos. El primero de ellos, pues son las operaciones que se realizaron durante el ejercicio, que son estas que acabamos de mencionar, y los estados financieros, el balance general comparativo o estado de situación financiera comparativo del ejercicio actual y el ejercicio inmediato anterior, y lo que es el estado de resultados. Muy bien. Esto sería lo que es el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Aquí ya está resuelto. Ahorita lo vamos a ver. Esto es pues las actividades de operación
Con eso se inicia. Determinamos lo que es el flujo neto de las actividades de la operación. Aquí está, se generaron 600. Luego tenemos lo que son las actividades de inversión. Y determinamos su flujo neto de actividades de inversión. La suma del flujo neto de actividades de operación y actividades de inversión es igual, en este caso, a un excedente de efectivo, ¿sí?, de 490. Ese excedente de efectivo se va a utilizar en actividades de financiamiento. Luego tenemos lo que son las actividades de financiamiento. Aquí está. Y determinamos su flujo neto de actividades de financiamiento, que en este caso nos dio un flujo negativo de menos 490, más lo que era el excedente que teníamos, 490, más el flujo de las actividades de financiamiento, me da un movimiento neto de efectivo de 0. Quiere decir que todo lo que entró de efectivo menos todo lo que salió de efectivo, pues fue igual, ¿ok? A eso le sumamos el saldo inicial de efectivo, es decir, lo que había al inicio del ejercicio, que eran 180. Al final me quedaron 180, ¿ok? Muy bien. Esto es el estado de flujos de efectivo. Ya está elaborado, pero pues obviamente lo vamos a explicar paso a paso. Primero, el estado de flujos de efectivo dice que iniciamos con lo que son las actividades de operación y el primer dato dice ahí que iniciamos con la utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Esta utilidad antes de impuestos pues la extraemos de lo que es el estado de resultados. ¿Sí? Ahí está el dato. Luego a esto le voy a sumar o le voy a restar todas las actividades relacionadas con la inversión primero y luego le voy a sumar o le voy a restar todas las actividades que están relacionadas con el financiamiento. ¿Ok? Determino una suma y luego determino el movimiento neto de las cuentas de capital de trabajo. Muy bien. Pero ya tengo el dato inicial, que son los 600, es la utilidad antes de impuestos. A eso le voy a sumar las partidas relacionadas con la inversión, que prácticamente son aquellas que están relacionadas con los activos fijos, tangibles e intangibles, como son las depreciaciones y lo que son las amortizaciones. Entonces, a lo que es lo que representa un costo, ¿sí?, en el estado de resultados, en el estado de flujo de efectivo, lo voy a sumar porque ya se lo deduje a lo que es el estado de resultados. Y todo lo que signifique un ingreso en el estado de resultados, pues lo voy a restar aquí en el estado de flujos de efectivo. ¿Okay? Entonces la depreciación del periodo fueron 170, lo cual 20 son depreciación acumulada del edificio y 150 es la depreciación acumulada de lo que es la maquinaria al costo. ¿Ok? Aquí en lo que es esta operación, a ver, déjenme ver aquí. No, esto no es. No, no viene.
Está, aquí está. Muy bien, entonces, fíjese bien, al principio viene una nota que dice que la depreciación del periodo fue de 170, ¿verdad? Entonces, bueno, esos 170, aquí está la explicación, pero fíjese bien aquí en la depreciación acumulada de la maquinaria al costo, dice que su saldo inicial son 800 y su saldo final son 50, ¿verdad? Entonces tenemos una variación de 50. Quiere decir que el estado financiero, al inicio, iniciamos con 800, pero acuérdese que por ahí una de las notas dice que dimos de baja un activo cuyo costo inicial era de 200 y tenía una depreciación acumulada al momento de la baja de 100 pesos. Entonces, si a estos 50, que corresponden a esta variación, le sumo esos 100 pesos de la depreciación que di de baja, entonces, pues el total de depreciación del periodo fueron 150. ¿Ok? Como es un costo la depreciación y resta en el estado de resultados, entonces aquí los debo de sumar en el estado de flujo de efectivo. Es decir, a esta utilidad antes de impuestos, ¿sí?, le voy a sumar todo lo que ya le había restado al estado de resultados y le voy a restar todo lo que ya le había sumado al estado de resultados. ¿Ok? Luego dice también, las notas dicen que hay una amortización de una patente. Tenemos el saldo inicial de 50 y el saldo final es de 40. Eso quiere decir que la patente se amortizó 10 pesos. ¿Ok? Esos son los 10 pesos. Como es una amortización y restan en el estado de resultados, entonces en el estado de flujos de efectivo lo vamos a sumar. ¿Ok? Luego, eso sería en cuanto a lo que son las depreciaciones y las amortizaciones. Ahora, la pérdida por la venta de la maquinaria o la operación de lo que es la venta de maquinaria, la nota al principio decía que el activo que se va a dar de baja, su costo inicial fueron de 200, es decir, la máquina al momento en que la empresa lo compró en 200. Al momento de la baja de ese activo, su depreciación era de 100 pesos, lo cual quiere decir que el costo de venta o su valor en libros de esa máquina era de 100 pesos. ¿Ok? Como la venta se hizo a un valor menor al valor en libros, es decir, la maquinaria se vendió en 80, pero tenía un valor en libros o un costo de venta de 100, eso quiere decir que la venta de esta maquinaria nos generó una pérdida por venta en lo que es un activo fijo. Como es una pérdida que se obtiene por una operación que no es del giro de la empresa, entonces eso lo tenemos que registrar como si fuera otros gastos. ¿Ok? Entonces aquí en su estado de resultados, ¿sí?, tenemos lo que es está aquí otros gastos. Esta cuenta de otros gastos es la pérdida que se obtuvo por la venta de la maquinaria. ¿Ok? Entonces, la maquinaria me generó una pérdida por 20 pesos. Como es un costo, es un gasto, entonces aquí lo voy a sumar. ¿Ok? Entonces, todo lo que signifique un costo o un gasto en la empresa, en el estado de flujos de efectivo, lo voy a sumar. ¿Ok? Luego tenemos los intereses que generan los títulos de deuda, ¿sí?, que generan intereses a favor, y los dividendos que generan las acciones que la empresa tiene como inversión en otras compañías, ¿sí?, que en este caso fueron 20 pesos de intereses a favor y 90 pesos de dividendos recibidos. Muy bien. Como son intereses
y dividendos que están a favor, que la empresa los está recibiendo, entonces estos significan ingresos para la empresa, ¿sí? Están aquí dentro de lo que es el resultado integral de financiamiento, por lo tanto, son ingresos financieros. Como es un ingreso en el estado de resultado, entonces en el estado de flujo efectivo los vamos a restar. ¿Ok? Esas serían las partidas que están relacionadas con lo que son las actividades de inversión. Las depreciaciones y amortizaciones que están relacionadas con lo que son los activos fijos, tangibles e intangibles. Lo que es los efectos de la venta, en este caso, de la máquina, de la maquinaria que se dio de baja, que nos genera una pérdida, y lo que son los intereses y los dividendos que se obtienen por lo que es las inversiones en títulos de deuda y títulos de capital. Luego están lo que son las partidas relacionadas con actividades de financiamiento, que en el estado de resultados dice que tenemos intereses a cargo, ¿sí? Por 230, es decir que esos intereses a cargo, como están dentro del resultado integral de financiamiento, pues son gastos financieros y que generalmente provienen de lo que es la contratación de créditos, ¿sí? Entonces la empresa los debe, es un costo para la empresa, restan en el estado de resultados, entonces aquí lo vamos a sumar en el estado de flujo de efectivo. Sumamos todas las partidas relacionadas con la inversión y el financiamiento y tenemos que la suma total es de 920 pesos. Esto quiere decir que realmente la utilidad antes de impuestos, si no hubiésemos considerado todas las partidas que están relacionadas con la inversión o el financiamiento, entonces la utilidad antes de intereses e impuestos debió haber sido de 920 pesos. ¿Ok? Muy bien. No vamos a alcanzar a terminar de explicar todo el ejercicio, así es que lo vamos a dejar aquí. En la siguiente clase lo terminamos para también hacer otro ejercicio en clase. ¿Ok? Entonces, cheque la presentación. Les voy a subir esta presentación de una vez a lo que es su plataforma del aula virtual para que lo vaya viendo la solución de este ejercicio. Y la siguiente clase, pues ya lo explicamos todo. Nos dedicamos a explicar el ejercicio del estado de flujo efectivo. Hacemos otro, ¿sí? En la misma clase y pues les encargaría uno que hicieran de tarea. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Aquí lo vamos a dejar porque ya no nos da más tiempo para continuar. Entonces, pues déjenme cerrar esto. Vamos a finalizar esta presentación. Y pues sería todo, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde. Y la siguiente clase retomamos esto. ¿Ok? Gracias, profesor. Que tengan un excelente día. Excelente tarde, ¿verdad? Gracias, igualmente, maestro. Nos vemos la siguiente semana.